Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jared Moreno Luna, soy compositor y productor musical y aquí en mi canal comparto mis trabajos inspirados en videojuegos, películas, libros y también trabajos originales de música épica, cinematográfica, ambiental, etc. Este vídeo es especial porque es la celebración de los 10.000 suscriptores. Hace muy poquito os pedí por mis redes sociales y aquí en el apartado de comunidad del canal que me hicierais preguntas para responderlas en este vídeo, para celebrar, como digo, pues este hito, ¿no? Que es para mí pues llegar a 10.000 suscriptores, que estoy súper agradecido y me parece una locura la velocidad a la que el canal está creciendo. Parece que fue ayer, cuando ya hace unos meses, pero parece que fue ayer cuando hacía mi primer vídeo presentándome a la cámara para que me conocierais. Así que bueno, aquí estamos una vez más para abrirme un poquito más a vosotros, responder vuestras preguntas y que hagamos un poquito más de comunidad. Voy a ir leyendo las preguntas una a una y os las voy a intentar responder con la mayor brevedad posible para que el vídeo no sea excesivamente largo, ¿de acuerdo? La primera pregunta viene de Mike de History Keeper y pregunta si pienso que podría intentar hacer música inspirada en Fallout 1 y Fallout 2, que piensa pues que tiene una vibra grimdark. No descarto en absoluto hacer más música inspirada en otros universos. Por supuesto, cuando empecé a compartir música en el canal me inspiré en muchísimos universos, y aunque sí que es verdad que actualmente estoy muy enfocado en Warhammer por la densidad del universo y por la comunidad que me apoya, sí que por supuesto pues tengo ideas para otros universos. Tengo actualmente una canción inspirada en Fallout, que está inspirada en Fallout 4, pero Fallout 1 y Fallout 2 los tengo muy desconocidos realmente, más allá de haber visto alguna cosilla. Pero estoy muy perdido respecto a la ambientación porque soy consciente de que este juego lo hizo otro estudio, creo que fue el mismo que hizo Fallout New Vegas, que no es Bethesda, que son los que hicieron el Fallout 3 y adelante. Así que tendré que echarle un ojo para ver pues qué material hay y en qué podría inspirarme, pero no lo descarto en absoluto. También me pregunta que qué tipo de herramientas utilizo para hacer mi música. Yo utilizo FL Studio, es mi DAW. El DAW, para quien no lo sepa, pues es el programa que utilizamos las personas que nos dedicamos a la música, ya sean pues ingenieros de sonido para masterizar, mezclar, productores, compositores, etcétera, para grabación también. Pues hay varios DAW en el mercado y el mío, el que yo utilizo, es FL Studio. Es el que empecé a utilizar cuando empecé en la música hace muchos años y lo mantengo por comodidad. Considero que es el programa en el que mejor me desempeño, con el que hago las cosas más rápido. Para mí es muy importante hacer las cosas con rapidez y ejecutar rápido las ideas que se me ocurren, y aquí lo hago bien, ¿vale? He probado otros DAW también, he probado Pro Tools, he probado Ableton, pero en FL Studio me siento bastante cómodo. También es muy importante tener en cuenta los plugins, que para quien no lo sepa pues son subprogramas que, por decirlo así, que instalamos dentro del DAW para digamos, reproducir sonidos reales, ¿vale? Es decir, a través de un piano reproducimos una melodía y suena como el instrumento que estamos buscando. En mi caso, para mí es muy importante pues el mayor realismo posible, ya que como hago música cinematográfica pues tengo que intentar emular lo mayor realista posible una orquesta, ¿no? Entonces en mi caso pues intento tener los mejores plugins para pues cuerdas, vientos, chelos, violines, trompetas, trombones, percusión, tambores, etcétera, ¿de acuerdo? En mi caso pues os dejo algunos con los que trabajo. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Spitfire Audio. Es una marca, una empresa que desarrolla plugins bastante buenos, bastante realistas. Tienen desde plugins económicos, que los recomiendo, de la gama Originals, que se llaman, hasta bastante caros, con colaboraciones con Hans Zimmer, que son bastante más caras. Pero de verdad que incluso, insisto, que incluso en las opciones más baratas se consigue un sonido muy fiel y al principio merece mucho la pena. Entonces yo trabajo mucho con Spitfire, con la gama Original la tengo entero y lo sigo utilizando a día de hoy, a pesar de tener plugins más caros. Utilizo también el Kontakt 8 y dentro de Kontakt pues tengo pues varios plugins para coros. Tengo Groth también, que es una librería para Kontakt, ¿vale? Que pues tiene pues sonidos medievales, tal. Lo utilizo mucho, sobre todo cuando he necesitado como instrumentos más medievales, vikingos. También Essential Brass, Essential String se llama, que también son para Kontakt 8. Así os dejo algunos ejemplos, ¿vale? Pero hay muchísimos más y podríamos tener una lista interminable. Así que bueno, ahí un poquito eso es lo que utilizo para componer mis temas.
y para producir. Lord Death 2125 me pregunta si algún día podría hacer canciones inspiradas en eventos o sitios, por ejemplo la caída de Cadia, la guerra de la bestia, guerra de Armagedón como eventos, y la estrella Ghoul, ciudades colmena, mundos forja o planetas demoníacos como sitios. Obviamente se refiere a Warhammer 40.000, ¿vale? Para quien esté un poquito fuera de Warhammer. Y sí, totalmente. O sea, tengo en mis planes hacer canciones inspiradas en eventos concretos, y no solamente hacer canciones, sino desarrollar como una especie de álbum que abarque un arco completo de una historia y hacer varios temas que representen cada momento, como si pudieras como utilizarlos a modo de música guía o música banda sonora mientras que lees, por ejemplo, la herejía de Horus. Pues imagínate tener un álbum que representa ciertos momentos de la herejía y poder tenerlo de fondo acompañándote con una banda sonora. Pero bueno, esto tengo que estudiarlo bien para tampoco meterme demasiado en la propiedad intelectual de Warhammer, que todo lo que hago pues intento respetar con todo lo posible la IP, para que no se molesten, ¿no? Por decirlo de esta manera, que ojalá también algún día pues también aprecien mi trabajo y podamos hacer algo juntos de alguna manera. Me encantaría aportar música para un tráiler o algo, sinceramente. Desde aquí hago un llamamiento a Games Workshop, pero bueno, intentaré hacer este tipo de cosas y abarcar eventos, ¿vale? De la mejor manera posible, y está totalmente en mis planes. Critter97, un saludo por cierto, que es miembro del canal desde hace varios meses, me pregunta si planeo hacer un tema de los hijos de Horus. 100%. O sea, ya he dicho muchas veces en los comentarios también, que me soléis preguntar muchísimo, tengo planes para la mayoría de capítulos, ya sean post-herejía y pre-herejía. Y tengo intención de abarcar mucho contenido de Warhammer 40.000. Así que sí, 100% está en mis planes. Chromatic Dragon 26 me pregunta sobre cuánto tiempo me tarda producir un track y cuáles son pues los pasos que doy hasta, bueno, pues desde el principio al final. Y que, bueno, pues me felicita por hacer un muy buen trabajo y que merezco... que lo merezco y que merezco mucho más. Y bueno, un saludo, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que este tipo de comentarios pues siempre me alegran, que se aprecie el trabajo, así que muchísimas gracias desde aquí por el aprecio. Y pues, pues mira, hay temas que los hago en la misma tarde, o sea, en pocas horas tengo la estructura completa. Y pues los pasos son muy sencillos. Empiezo con la melodía, o sea, cojo un piano, siempre empiezo con un piano. Empiezo a hacer la melodía y en cuanto la tengo la melodía con los acordes, empiezo a construir el tema, empiezo a hacer variaciones de esa melodía, a evolucionarla, luego empiezo a construir y añadir otros instrumentos, pues cuerda, trompetas, percusión, creo lo que es el tema completo y luego ya pues exporto todo en pistas por separado, es decir, todos los instrumentos los separo, los exporto por separado y lo mezclo todo en un proyecto nuevo para acabar luego masterizándolo. Luego ya pues pasamos a la portada, el vídeo, etcétera, y ya luego para subirlo y para distribuirlo a plataforma. Así que esos son los pasos que doy. Hay temas que tardo muy pocas horas en hacerlo, luego hay temas que los hago en la misma tarde y los dejo reposar un par de días para lo que yo llamo pues la fatiga auditiva, ¿no? Porque te saturas y prefiero dejarlo un par de días para volver a escucharlo y ver cómo mejorar el tema. Y hay temas que me han tardado pues un mes porque me ha saturado, me ha costado muchísimo y he tardado bastante en volver a retomarlo o en pulirlo lo suficiente como para que yo considere que ya estaba listo para sacarlo. Así que bueno, pero en general, normalmente en 1 o 2 días suelo tener los temas terminados. Chaotic Voice of Andreas me pregunta cuál es mi track absoluto favorito y por qué. También me pregunta que cuál es el track que más tiempo me ha tardado hacer y por qué, y cuál es el más rápido que he hecho. Felicidades, muchísimas gracias por tus palabras también. A ver, mi track favorito voy a interpretar que se refiere de mis trabajos y no de mi música personal, o sea, de la que escucho, quiero decir, en mi día a día. Entonces, de todos los que tengo, mi track favorito es muy difícil de decidir, pero diría que el que más orgulloso puedo estar es difícil porque tengo 3. Uno de ellos es mi versión de Dragonborn de Skyrim, de The Elder Scrolls 5 Skyrim, que fue el que me dio el primer empujón en este canal. Es un tema que también es el tema que más he tardado en hacer, porque tardé 1 mes y medio en terminarlo, porque el tema original ya es muy exigente de por sí y quería estar a la altura, así que tardé 1 mes y medio, cada día iba puliendo un poquito, iba cambiando cosas, el tema iba evolucionando y hasta dejarlo en un punto donde considero que quedó muy bien y mereció la pena, porque como digo, pues fue el impulso de este canal. Así que te diría que el que más tardé en hacer y mi favorito sería Dragonborn, mi versión de Dragonborn. Si vamos a los que yo he compuesto como tal, no podría decirte, pues es muy difícil. Quizás mi tema de Space Marine, inspirado en Space Marine 2, Warhammer 40.000,
puede ser de mis favoritos, pero es muy difícil. O si no, también sería el tema inspirado en Sanguinius Sacrifice de Warhammer 40.000. Es un tema del que estoy muy orgulloso, estoy muy contento. Y para mí fue un trabajazo increíble, porque no solamente fue el tema, sino fue dar la narrativa al tema, aportar esas voces de diálogo, representando pues un momento de los libros, ¿no? De la herejía de Horus muy concreta, que mucha gente pues comentó que había incluso llorado escuchando el tema. Entonces creo que si hablamos de compuesto 100% por mí, me iría a Sanguinius Sacrifice. Es un tema, lo disfruté muchísimo, me emocioné muchísimo y la gente lo ha disfrutado, y me parece un tema que se siente la narrativa. No solamente es la canción, sino la narrativa. Entonces, si hablamos de un tema mío, Sanguinius Sacrifice, y en general, si es una versión, mi versión de Dragonborn de Skyrim. Serían mis temas favoritos. Y Dragonborn es el tema que más he tardado en terminar, por 1 mes y medio. Y el que más rápido he hecho, no sabría decirte, no tengo ni idea, pero creo que estén así más reciente, creo que pudo ser el de los Devoradores de Mundo, creo, que lo hice en la misma tarde. En la misma tarde lo hice, lo terminé, mezclé, mastericé, hice la portada y lo lancé creo que a las 8 de la tarde, 8 de la noche, así. O sea que desde las 4 que empecé a trabajar en él, o quizá a las 3, y a las 8 estaba publicado en YouTube. O sea, una locura, ¿eh? No sé, ese día estaba inspirado, tenía la idea clara, sabía que no iba a hacer nada mejor, o que no podía darle como una mejor evolución al tema, y lo solté del tirón. Creo que fue el más rápido. Harken, de World Claimer, me pregunta si considera hacer tracks inspirados en Battletech. No conozco este universo, por lo que tengo entendido también es un universo tipo, un poco, no sé si grimdark, pero como futurista, donde hay como batallas espaciales y demás. No sé mucho de este universo, pero no descarto en absoluto hacer nada, porque al final, aunque estoy muy enfocado en Warhammer ahora, sí que me interesa pues aprender y ver otros universos, explorarlos y ver cómo puedo adaptar o cómo puedo aportar a la comunidad, ¿no? Pues que siga ese universo. Así que 100% le echaré un ojo, miraré bien, y si veo que puedo hacer algo, 100% que haré algo inspirado en Battletech. Así que no a corto plazo, por supuesto, porque hay muchos proyectos que tengo ahí en marcha, pero lo tendré en cuenta 100%. A ver si lo digo bien, Svenol Artisan me pregunta si alguna vez he soñado con purgar la galaxia de herejes y chenos con mi propia música. A ver, no sé qué responder a esta pregunta, sinceramente. Pero bueno, suponiendo... Mira, primero que no pagaría nada, ni desearía estar en el universo de Warhammer 40.000. Es un universo muy crudo, y creo que ahí estamos todos de acuerdo en que el peor universo en el que podríamos despertar es el universo de Warhammer 40.000. Pero bueno, puestos en la materia, bueno, pues si fuera un marine espacial, evidentemente me pondría mi propia música para entrar en batalla. Hombre, ¿por qué no? Al final ya lo hacemos todos cuando jugamos a Space Marine 2, ¿no? Así que qué menos que si estuviéramos ahí, pues utilizarla, ¿no? Pero bueno, buen comentario. Denis HRG 9843 me pregunta que qué me inspiró, o en qué me inspiré para hacer el tema de la Guardia de la Muerte. Es increíblemente bueno. Muchísimas gracias por el comentario, te lo agradezco por el apoyo. Para la Guardia de la Muerte, para quien no tenga contexto de Warhammer 40.000, es un capítulo de marines espaciales, digamos, pues que están como medio putrefactos y tal, ¿vale? Sirven al dios Nargel, así que bueno, podéis hacer un poco la idea. ¿Qué me inspiré? Pues me inspiré en la idea en sí de la putrefacción como un dios de la peste, unos sirvientes de la pestilencia, por decirlo así, ¿no? Luego me basé un poquito en lo que viene siendo la música más de época, porque podríamos decir como si, por ejemplo, estuviera haciendo una banda sonora para una película inspirada en la peste negra, por ejemplo. Son como ideas y referencias que tuve, y a partir de ahí desarrollé la idea del tema para este capítulo. Entonces, utilicé instrumentos medievales, tipo como vikingo. Recuerdo utilizar un instrumento de cuerda vikingo que suena como, no desagradable, pero que no es un violín fino, sino como un poco grueso, grotesco. Y a partir de ahí... ya pues posiblemente la inspiración me viene de pensando en el personaje, pensando en qué lo motiva, en qué se basan, y a partir de ahí pues construyo el tema. Y así que en este caso pues me basé un poquito como en esa sensación que dan miedo, ¿no? Te ves a la Guardia de la Muerte entrando en escena y dan miedo, tienen que dar un poco de repugnancia, ¿no? Pues algo pues complejo, así que pues me basé en esto como un poquito si fuera una película inspirada
como digo, en la época de la peste negra, por ejemplo, y a partir de ahí, pues este tipo de instrumentos como de cuerdas así más oscuros, más desagradables, y un poquito, pues digo, pues de como de repugnancia, ¿no? Que diera un poquito de repelús. Y ahí, pues, luego ya, pues, ya sale de mi cabeza las melodías que provoquen esa sensación de miedo, un poquito de terror, y de ahí surgió el tema. Así que así no es que me inspire concretamente en un tema o en una película, si es la pregunta, sino las ideas vienen de mí directamente, me baso como en conceptos, y me apoyo en eso, quizás en épocas y tal, y ya pillo instrumentos que me vienen de referencia, y a partir de ahí, pues, lo utilizo para pues producir el tema. La siguiente pregunta viene de, a ver si lo pronuncio bien, de Wegius Pupanius 7485, un saludo. Me pregunta si he pensado en hacer pues música inspirada en el universo de Deus Ex. No conozco este universo, creo que es una saga de videojuegos, puede ser, perdóname si me equivoco, de disparos o algo así. Te respondo lo mismo que al otro usuario que me preguntó sobre el otro universo de Battletech. Realmente no me cierro a nada. Cualquier universo que yo lea, que me llame la atención, que tenga una historia, un lore, que yo pueda aportar algo musicalmente hablando, haré 100%, haré material, haré música o lo que considere inspirado en este universo, así que 100% le echaré un ojo, porque como digo, no lo conozco muy bien, le echaré un ojo y si veo que puedo aportar algo, 100% haré algo. Me encantan las sugerencias porque también me animan a ver pues otros universos, a leer sobre ellos y a darme ideas, ¿no? Para otras canciones, así que 100% lo revisaré y a ver qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Así que oye, muchas gracias por la pregunta y por la sugerencia. La siguiente pregunta viene de Zaitan _, y me pregunta qué me inspiró para empezar a hacer canciones inspiradas en los diferentes capítulos de Marines Espaciales, de Warhammer 40.000. Pues realmente cuando empecé con Warhammer 40.000 empecé a través de Space Marine 2. El tema tuvo una recepción increíble, me sentía cómodo porque es como que sentía que podía, no sé, como que tenía una buena conexión con el universo musicalmente hablando, que podía representarlo bien, a la gente le gustó y a partir de ahí profundicé un poquito más en el universo porque realmente llevo en Warhammer 40.000 2-3 años máximo, no mucho más, y soy relativamente nuevo, ya sí que estoy muy puesto en el lore y tal, pero me falta mucho más para aprender y muchas veces me encuentro conceptos que no conocía. Entonces empecé a profundizar más después del éxito de Space Marine 2, que aunque conocí el universo y conocí los capítulos y tal, pues profundicé, como digo, más en el lore. Y a partir de ahí, pues, se me ocurrió la idea de dar un lugar musicalmente a este universo, ya que realmente, pues como no hay adaptaciones cinematográficas todavía, que sabemos que está ahí Amazon trabajando en ello, como no hay una representación como tal y cinematográfica, pues no hay álbumes, no hay temas, pues digo, pues voy a hacer temas inspirados en los capítulos, personajes, eventos y a construir una narrativa musical alrededor de este universo en el que me siento bien. Así que por ahí va un poco los tiros. Simplemente, la verdad que me sentí cómodo con el resultado del primer tema que hice y a partir de ahí me vino la idea de adaptar pues el resto de capítulos y lo que queda todavía. Así que por ahí va un poco mi inspiración. La siguiente pregunta viene de Cari _LO4. Me pregunta si las hermanas de batalla tendrán un tema tan épico como Los Ángeles Oscuros, con coros y algunos, bueno, con coros principalmente. Pues sí, 100%. O sea, las hermanas de batalla y adeptas sororitas en general van a tener también sus canciones, sus canciones inspiradas. Y lo tengo en mente, lo tengo muy presente. Estoy actualmente terminando con los temas inspirados en los Primarchas. Entonces cuando termine con los Primarchas me voy a abrir un poquito más a hacer canciones inspiradas pues en otros eventos, en otros capítulos, personajes. Y ahí por fin traeré canciones inspiradas en las hermanas de batalla, en general en adeptas sonoritas, ¿de acuerdo? Así que no queda mucho para que tengamos algo en el canal inspirado en las adeptas sonoritas. La siguiente pregunta viene de YourBuddy _JC. Me pregunta qué me trajo o qué me introdujo en el universo de Warhammer. Pues realmente no fue ni un libro, ni fue como muchos de aquí, que hay muchos veteranos en el canal de Warhammer. Realmente yo conocí de casualidad el universo de Warhammer por el Age of Sigmar. Y fue a través del videojuego Vermintide 2, ¿vale? Que está inspirado pues en el universo de Age of Sigmar, ¿no? Entonces, a través de este juego, que me lo recomendaron, empecé a jugar, me moló un montón, vi que tenía un trasfondo muy profundo y empecé a investigar.
Y a partir de ahí, pues inevitablemente llegué a Warhammer 40.000 y en Warhammer 40.000 pues ya me puse al día con todo y Warhammer 40.000 pues básicamente fue como mi pasión, fue como amor a primera vista porque aunque Age of Sigmar me mola también, que me gusta muchísimo todo lo que se ha inspirado en fantasía medieval y todo esto, fantasía oscura, pero Warhammer 40.000 me sonaba diferente y no sé, me atrapó de una manera prácticamente inmediata, así que entré en Warhammer por Vermintide 2. Fíjate, tengo pendiente leer también muchos libros de Warhammer y mucho más lore, como digo, pero entré por Age of Sigmar. Y a partir de ahí luego acabé en Warhammer 40.000 y etcétera. Así que bueno, pues por ahí entré a este universo. La última pregunta viene de GLTR525, que me pregunta, pues que no es ninguna pregunta, que simplemente pues le encanta mi trabajo, mi música de Warhammer 40.000 y que si hay algún templario negro por aquí. Bueno, pues seguramente habrá muchísimos templarios negros por aquí, pues la cámara que se desenfoca. Así que los que estéis por aquí que seáis templarios negros, comentad en los comentarios, comentadle a GLTR525 que estáis por aquí, que seguro que hay un montón de templarios negros en el canal. Así que bueno, y mandarle un saludo, ¿vale? Perdonad gente, se ha cambiado ligeramente el encuadre del vídeo, se me ha apagado la cámara y he tenido que volver a colocarla. Pero bueno, ya para finalizar el vídeo ya he respondido a todas las preguntas que me hicisteis directamente a mí. Hay muchas más preguntas en comentarios por ahí dispersos, así que os animo que si os mola este tipo de formato y queréis que haga una segunda parte, dejadme en los comentarios más preguntas y os las responderé en un nuevo vídeo, ¿vale? Nada, tengo muchísimas ideas para traeros de nuevos temas de Warhammer 40.000, como digo, de otros universos, y lo iré trayendo poquito a poco, ¿vale? También estoy trabajando muchísimo actualmente en mi carrera artística independiente de música electrónica como Jared Moreno. Podéis buscarme en otras plataformas o dejaré por aquí también alguna tarjetita para que os suscribáis a mi canal si queréis echar un vistazo y conocer mi faceta en otros géneros musicales, pues podéis ir a mi canal, echarle un vistazo y si os mola apoyarme, que también estoy intentando acercarme a la gente y compartir mi trabajo de una forma un poco más personal. Así que si os molaría también conocer, pues qué hago con la música electrónica, como es un poquito más comercial, os animo a que vayáis al canal, os suscribáis y me apoyéis, os lo agradecería muchísimo. También podéis seguirme en mis redes sociales, os dejaré por aquí en grande o por aquí algún sitio mi Instagram, ¿vale? Y que, aunque no estoy tan activo, pero bueno, si podéis seguirme por ahí y hablarme y tal, respondo a todo el mundo. También dejaré el canal de Discord, que tengo uno de hace tiempo y no lo utilizo lo suficiente, así que os animo a que os unáis, podamos formar ahí una comunidad y estar más atentos, compartir pues ideas, comentarios, las canciones también que hago directamente, así que os animo a que también entréis, lo dejaré todo en la descripción, ¿de acuerdo? Y nada gente, hasta aquí el vídeo, como digo, muchísimas gracias por el apoyo. Estoy implicado en 1000 proyectos ahora mismo y por eso no soy tan constante trayendo música, pero tengo mucho que traer. Al final también con la discográfica Different pues me demanda mucho tiempo como CEO. Todas las cosas van bien, están creciendo muchísimo y al final pues todo requiere tiempo. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos al pie de cañón y seguiremos trayendo música, por supuesto. Así que nada gente, también agradeceros por supuesto todo el apoyo. Es increíble que el 99% de los comentarios del canal sean positivos. Me alegra un montón que disfrutéis de mi contenido, que disfrutéis de mis canciones, ya sea leyendo, de fondo, en vuestro día a día. De verdad que me pone muy contento que disfrutéis tanto de mi trabajo. Así que nuevamente mil gracias por ese apoyo. Y nada, pues seguiremos aquí trayendo música todo lo que podamos durante mucho más tiempo. Así que nada gente, como digo, pues muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva música.